Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. ¿Vos me escuchás bien? Ah, perfecto. Te voy a pedir los Excelente, auriculares, lo tengo ya donde pongo la llave. Perdóname que me voy a poner auriculares, así está excelente. mejor. Dale. Aunque se escucha bien, bueno, buenas tardes. Ya veo Buenas que hay gente tardes. que se está enganchando. Eh, Sí, hay muchos, ¿no? Se van sí, hay sumando a bastante gente poquito. que se van sumando. Muchas gracias por esta invitación, Hugo. Un Al placer. contrario, al contrario. Bueno, estamos con Daniel Colombo, mientras Ahí sí, ahí estamos bien. a ver, Ahí espera. vamos. Esperá que no se me ve la voz, ahí la imagen, a ver, a ver, a ver. Ahí está, ahora estamos Ahí bien, ahora estamos. estamos bien. Muy bien. Bueno, un gusto de estar contigo, Daniel Colombo, facilitador y master coach, ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos, comunicador profesional, conferencista internacional, muchos libros en su haber, 31, nada menos. Y bueno, además del equipo de John Maxwell, del equipo John de John Maxwell. Maxwell, Sí. mentor honorífico de la Red Global de Mentores. Vos sabés que soy no tenía este dato, porque John Maxwell, de quien tengo una anécdota de uno de sus libros de liderazgo, eh, lo he seguido y he leído mucho de él. Tengo la anécdota creo que eran Los Siete Escalones, mirá lo que te digo, un libro, de el Himalaya, de quienes estaban intentando escalar el Himalaya y, y en uno de esos intentos, pues, tengo fascinación por lo que hace al Himalaya, viste, la vida de los Sherpas. Tuve la oportunidad de cruzar en un documental la cordillera por el cruce que hizo San Martín para una celebración digamos, de una fecha patria, un reality que hicimos, y siempre me generó mucha fascinación. Y Maxwell dice que ese escalador que se había preparado, en palabras de él, una vez que estuvo muy cerquita de cruzar, por una tormenta que ocurre, no logra hacer la La cumbre. llegada, Ujú. no llega- exacto, y entonces dice que se para y le habla al Himalaya. Así lo recuerdo yo de esa lectura de John Maxwell. Y le dice, está bien, vos estás ahí, le habla a la cumbre, y yo estoy acá. Dice, yo voy a volver el año que viene. Y vos no habrás crecido, pero yo sí, ¿no? Entonces me quedó esa historia como muy fuerte y muy interesante. Y la verdad es que por eso también está buenísimo hablar de estas cosas en este momento, ¿no, Daniel? Sí, tal cual. Bueno, John ha sido mi último maestro. El año pasado estuve cursando en la universidad que él tiene en Estados Unidos, en una Ah, disciplina de coaching aplicado al liderazgo, y tuve la oportunidad de cursar con él y con todo su equipo durante un año completo, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, porque tiene un dar desde el corazón muy importante, el compartir tantos años de enseñanza. Él tiene casi 100 libros publicados, y se ha dedicado en los últimos años a la divulgación de todas las enseñanzas que ha ido recogiendo a lo largo de su vida. La verdad que para mí es una gran inspiración. Y sí, la verdad que es un momento bisagra de la humanidad donde nos plantamos de una manera diferente a la realidad. Es una realidad que nos atraviesa a todo el planeta, Tierra. No es una realidad solo de la Argentina, aunque parece que a veces nos estamos mirando todo el tiempo el ombligo. Es una realidad global. Hay 7.700 millones de habitantes de la humanidad que estamos atravesados por lo mismo en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, esto nos pone como en una situación inédita a nivel de planetario, a nivel de humanidad, de que estamos todos en la misma. Eh, Algunos países con más progresos, otros con menos progreso, más dificultades, menos dificultades, pero a todos nos ha impactado esta situación totalmente inédita. Y venía reflexionando ayer, caminando por la calle, decía, bueno, qué interesante también este momento histórico, desde un punto de vista más conceptual, más desde lo social, ¿no? Qué bueno poder estar asistiendo y participando de este momento histórico. Y cuando digo qué bueno, no estoy diciendo necesariamente que adhiera a cómo se están dando las cosas,
sino simplemente que si puedo transformar la experiencia que estoy viviendo en algo que sea nutritivo para mí, en algo que pueda transformar dentro de mi metro cuadrado, sobre lo que puedo accionar, ya eso es como un pequeño paso ganado, ¿verdad? Mm. Sos muy didáctico y es muy interesante porque el mundo del coaching, si bien lo conozco, porque justamente me parece una herramienta muy valiosa, me gustaría que lo expliques vos, que sos un líder, hablando de liderazgo, en este terreno, que es un poco nuevo tal vez para los que somos más clásicos, pero que de algún modo es cada vez más útil, no solo porque el título de hoy se llama La resiliencia, ¿no? Es la capacidad de los metales de volver a su estado original, o incluso te diría, ¿no? La capacidad que tienen en el caso de los seres humanos, de aprovechar las circunstancias para mejorar, para dar un salto. Pero en ese Ujú. sentido, contame qué es ser coaching, qué significa y digo para la gente que está, que es mucha, y para tu gran núcleo y, como se dice, comunidad de seguidores, ¿viste? A mí me gusta mucho la Sí, palabra tribu. la La tribu, palabra está tribu me buena. encanta porque sí, también soy medio fascinado por la antropología social y siempre me retrotrae, digamos, a cómo la antropología ve los grupos o los analiza con una etnometodología, es decir, esta convivencia, que tiene mucho de lo periodístico muchas veces cuando Mm. alguien forma parte de comunidades para poder explicar, ¿no? Sus razones, su configuración y las variables identitarias, etcétera. Pero contanos del coaching. Bueno, el coaching no es una disciplina nueva, viene de la época de la mayéutica de Sócrates. Entonces, desde esa época ya se planteaban estos grandes maestros, estos grandes filósofos en sus círculos que formaban hacer preguntas a las personas para que se cuestionaran cosas, para que encontraran el sentido de la vida o la solución a un problema, alguna dificultad que tenían. Es una disciplina que se popularizó desde hace unos 20 años en adelante A eso me muchísimo. refería, ¿no? A eso me Claro, refería exactamente. con la manera en que nosotros la traemos a la actualidad. Tal vez sí, sí, Exacto. Se ha como método popularizado. es claro. Claro, como método es un método antiguo, digamos, Mm, pero sí se ha, por supuesto, pulido, de alguna manera definido con mayor precisión. Hay organizaciones que representan a los coaches en distintos lugares del mundo, hay escuelas de formación de distintas corrientes. Las principales corrientes son básicamente cinco. Muchas veces se piensa acá en el sur de América Latina que la única corriente que existe es el coaching ontológico, que es muy popular porque surgió en Chile, pero no es la única corriente que existe, existen otras corrientes como la escuela norteamericana, la escuela europea, el coaching con programación neurolingüística, el neurocoaching, que es la combinación de neurociencias con coaching. Básicamente, ¿de qué se trata el coaching? De poder despertar el potencial que tiene una persona y que todavía la persona por algún motivo no sabe que lo tiene. Entonces, se trabaja en forma individual o en equipos o en intervenciones en una empresa completa, por ejemplo, tanto en presencial como en formato virtual, desde el momento presente que está esa persona o ese equipo hasta el momento deseado de lo que quieren lograr. Siempre partiendo de la base de un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que se establece en los primeros encuentros, decir, bueno, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que este acuerdo, que este objetivo que vos tenés va a estar cumplido o que vamos rumbeando para ese lado? Y la función del coach es la de alentar, guiar, estimular, orientar, acompañar básicamente, sin demasiada intervención conductista, digamos, sin decirle tenés que hacer esto. Eso ya es otra disciplina que se llama mentoring, la disciplina del mentor. ¿Sí? Una persona que ya recorrió un camino y que puede aportar esa experiencia. Algunos somos mentores y coaches al mismo tiempo, y otros son solamente coaches. Entonces el coaching se basa mucho en preguntas, se basa mucho también en la indagación del ser, de lo que siente la persona y por qué siente ese deseo, esa necesidad de hacer cosas o determinado rumbo de acción en versus otros que podría tomar, porque está eligiendo o no está eligiendo. Cuando no estamos eligiendo, también estamos eligiendo no elegir. Esto que parece medio complicado, medio enredado, si nos ponemos a pensar es así, porque a veces no tomamos decisiones simplemente porque nos quedamos como trabados en el seteo mental que tenemos en la cabeza y no vemos todo el panorama tan amplio que se despliega dentro nuestro. Para meternos en el tema del día, sin ir más lejos, la situación de la pandemia es una situación
que sacó de la zona de confort, como se dice habitualmente, a millones y millones de personas que tuvieron que replantearse si verdaderamente es lo que quieren hacer, lo que estaban haciendo, si su profesión es como la quieren seguir ejerciendo. Muchos quedaron sin trabajo y tuvieron que reinventarse. Muchos comercios la están pasando muy mal. No solo acá, estoy hablando siempre a nivel global. No nos miremos solamente nuestro ombligo, miremos también para el costado, ver lo que está pasando en otros lados. Y hay mucha gente que le ha encontrado vueltas muy ingeniosas a la pandemia. Eso también hay que destacarlo, porque por ahí vos sos un gran hombre de los medios, los medios tamizan de alguna manera, porque no todo el contenido entra en los medios, y hay muchas historias de éxito, de gente que se ha reinventado, de gente que ha creado cosas muy potentes en toda esta etapa y que tenían ese potencial de alguna manera tapado. El coaching Mm. ayuda a destaparlo. Muy interesante todo lo que decís. Me vienen muchas cosas a la cabeza. No, después vamos a hablar de John Maxwell, porque quiero, no me digas ahora, pero quiero que me cuentes. John Maxwell, además de ser un autor de libros y de poseer una gran comunidad sobre liderazgo, si no me equivoco, es pastor protestante o tiene una inclinación con la que yo también me identifico en términos de la creencia cristiana, pero no quiero que avancemos sobre ese terreno que es un poco más de, como se dice, de nicho, viste, en esto Ok. de la comunicación. Además no lo sé y me gustaría descubrirlo en tu caso. Pero hablaste de la programación neurolingüística y me acuerdo de un autor que se llama Tom Robbins, Ujú. que es Tony mencionado, y Robbins. Tommy Robbins, muy Tony recomenda, Robbins. sí, Robbins con dos B, dos Sí, B larga, dos B larga. sí, de eso me acuerdo del apellido, no del libro en donde habla de programación neurolingüística, pero sí, y es interesante el tema, pero sí, previo a esto, a meterse específicamente en el PNL, habla de la construcción como método, es decir, que lo que uno hace, así como los médicos hoy nos recomiendan más que nunca tener una vida saludable, digo, desde la perspectiva del deporte, porque el deporte aumenta las defensas y ayuda anímicamente desde el punto de vista de las endorfinas y de tantos beneficios, también el descansar bien o el tener buenas relaciones, es una construcción que en ese sentido también se parece a lo espiritual, que tiene que ver con la fe. La fe, la definición de fe a mí me encanta, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, para que uno tenga fe tiene que creer, ¿no? Es una construcción la creencia también. Mientras lo digo, lo pienso, pero me parece interesante para plantearlo. Es decir, ¿hasta qué punto y fíjate lo que te voy a preguntar, hasta qué punto esta herida narcisista de la humanidad por la pandemia, y recordemos que el narcisismo es como un ego sobreexagerado que no ayuda, Ujú. porque Narciso se ahoga en su propia imagen, mirando su propia imagen, esta herida narcisista de la humanidad, que se creía sabelo toda y cuyas potencias no pudieron resolver ni con los misiles más poderosos a algo invisible, de algún modo no viene a ser en un sentido, una oportunidad para que empiece a salir como del interior de cada uno o del interior de la humanidad en términos del organismo que somos como sociedad o sociedades, nos salgan aquellas cosas que estaban como tapadas, incluso por los temores, ¿no? Pienso en lo individual y pienso en el cuerpo social o en la Mm. comunidad nacional y por qué no global, con similitudes y diferencias, diría Levi Strauss, quien hablaba de condiciones de regularidad como la familia. Él encontró que en el mundo hay una cosa más o menos regular que se llama la familia, con diferencia dependiendo de cada tribu, digamos, ¿no? No es lo mismo en el Amazonas que entre nosotros. Y en ese sentido, vos notás esto que lo esencial de cada uno empieza como a ser más importante, es decir, lo, digamos, insisto, lo superfluo pierde valor y empiezan a surgir otras pulsiones de vida en estos momentos. Respecto a esto, Hugo, mi visión es que sí, definitivamente cualquier situación que nos lleva al extremo, que nos lleva a un límite, marca un punto de inflexión en nuestras vidas, lo que no necesariamente se va a sostener después en los hechos.
Esto Ajá. significaría que hay muchas personas que de pronto en una situación como la que estamos atravesando, la de la pandemia, van a haber crecido, van a haber madurado, van a haber hecho elecciones conscientes de vida para conectarse más consigo mismo, mejorado sus relaciones, van a salir en una versión mejor, por llamarlo de alguna manera sencilla, y otras personas lo van a haber reflexionado y no se van a convertir en una versión mejor y van a volver a lo mismo, por más que el mundo haya cambiado. Lo interesante acá para señalar, yo no tengo tanto conocimiento sociológico como planteas vos, pero sí desde mi perspectiva es entender que se está generando y gestando desde hace muchos años, no solo por la pandemia, una gran corriente de pensamiento que genera una fuerza constructiva desde quiénes somos, a dónde vamos, cómo conectamos con el propósito, para qué estamos acá, si laburar todo el día es solamente lo que hay que hacer, si estar penando por los problemas que tiene un país determinado es solamente lo único que existe. Y aparece ahí de la mano del coaching, de las psicoterapias en su sentido más amplio, porque soy un fan de la psicoterapia, que es muy distinto del coaching, por supuesto. El coaching no es psicoterapia ni la reemplaza, esto que quede muy, muy claro, porque hay muchos coaches que mezclan las dos cosas y esto, digamos, honestidad brutal, el coaching no es psicoterapia, no tiene nada que ver. Entonces yo siento que hay muchas personas que están buscando y se están encontrando. Y eso está generando una masa crítica que en el tiempo va a generar un cambio cultural a nivel global. Conectándolo con John Maxwell, John nos ha compartido en algunas conferencias, y recuerdo una particularmente hace unos meses con Simon Sinek, que es otro gran pensador británico, una persona mucho más joven que John, un autor sensacional que me encanta, y donde los dos coincidían, por ejemplo, estaban hablando del liderazgo a nivel equipos, en empresas y demás, y los dos coincidían en que hay un cambio de una mirada hacia una mayor humanización en la mayoría de las organizaciones. Otras se han quedado en el tiempo y están esperando que esto pase, ¿sí? Y yo creo que en ese proceso madurativo la actitud individual tiene muchísimo que ver, porque el cambio social empieza por la actitud individual, no empieza por una ley que se dicte o por determinadas regulaciones que estén sacando en determinado país. Si yo cambio, mi entorno cambia y lo más inmediato que tengo también se va a transformar, ¿sí? Entonces, yo siento que sí, que hay un camino ahí, que hay como algo que se está abriendo y que mucha gente se está animando a vivirlo. Mm, mm. Em, Esos cambios, ¿no? Es decir, mucha gente descubre, sobre todo por el confinamiento, las restricciones Mm. y el aislamiento, que nos pone a mirarnos hacia adentro mucho más que antes, porque antes corríamos entretenidos por los sonajeros de la vida, por el escenario social que ocupaba gran parte de nuestras vidas. Ahora nos encontramos con nosotros mismos. Ujú. Estamos a solas, el año pasado fue muy fuerte, catártico, incluso esto analizado por terapeutas, por Sí, psiquiatras, sí. por especialistas de la salud mental, por psicólogos, psicoanalistas, por neurólogos. Las experiencias demuestran eso. Ahora, en esa recorrida, en esa introspección que nos toca hacer casi por obligación y sobre todo en la Argentina, ¿descubriste o las personas descubren que hay un deseo que no, que tenían tapado, que tenían oculto, que no podían manifestar antes y ahora encuentran como la oportunidad de hacerlo? Sí, en la mayoría de los casos. Hay otras personas que todavía lo están procesando o buscando distintos caminos. Pero, por ejemplo, me recuerdo cuando empezó la pandemia, y vos también lo recordarás, que nos conectábamos acá a Instagram a las 6 de la tarde y eh, lo que sucedía es que empiezan a irrumpir los vivos de gente que de pronto tenía en mi red o en tu red, no sabíamos bien qué hacían, pero estábamos conectados y tenían unos dones o talentos muy buenos. Tal vez una persona no cantara tan bien, pero se animaba a cantar públicamente, o el que era poeta a leer sus poemas, o el que era periodista se animaba a hacer vivos acá y nunca lo había hecho. Entonces, fíjate cómo la expresión del don que nosotros traemos es algo muy importante también para darle sentido a los momentos difíciles de la vida.
porque en general el momento difícil, y sé de lo que te estoy hablando porque he pasado por momentos muy, muy desafiantes en mi vida en distintos terrenos, entre ellos el terreno de la salud, son los momentos donde dicen, bueno, a ver, ¿de qué madera estoy hecho? Y mucha gente Mm, descubrió en esto que tiene madera para poder tallar una nueva versión de sí mismo y poder enfocarse de una manera mucho más asertiva, mucho más en concordancia con lo que quiere vivir, con los principios de su vida. Y mucha gente también se ha dado cuenta que nunca es tarde, que de pronto son personas que tienen 60, 70, 80 años y ahora mm, recién se han animado a hacer esas cosas. Mira, hoy claro, a la mañana estaba tomando un café cerca de mi casa y aparece una señora muy mayor, de más de claro. 80, con el pelo teñido de todos los colores y demás, y le digo, uy, qué lindo pelo que tenés, y me dice, ay, me lo hice hace poco, porque me di cuenta que no me importa nada, que quiero vivir libre y demás. Bueno, Claro, eso es un símbolo de ahí que la está, persona se planteó su libertad, se planteó cómo quería vivir, se planteó claro. todos los debería y todos los tengo que tuvo tal vez durante 80 años en su vida y ahora se animó a Permitime, cambiar. mientras vas redondeando, hay mucha gente que manda saludos, Adriana Jusioner, Robert Kitty, Hernán, Ujú. muchos te mandan cariños, Maca Castejeño Daniel, soy Lili Escobar, Daniel, tu palabra y sabiduría, bueno, infinita gratitud. Marcos Corti, hola Hugo desde México, te debo la botella de tequila por no poder acompañarte en la visita. Mirá vos, Marcos, porque México yo vivía allí, es un país que quiero mucho y volví hace un par de años, pero bueno, perdóname la interrupción, pero no quería No, por dejar de favor. agradecer a la gente que se conecta, que le interesa esta charla. Eh, y Daniel, es interesante, este ejemplo de hoy de la señora que se tiñe todos colores, es algo que estaba adentro y que no se animaba Claro. a manifestar. Mira, el otro día, en una entrevista de Jaime Bailey, en su programa que suelo ver en Estados Unidos, entrevistaba a Don Francisco, ese hombre Ujú. cuyo programa vimos casi todos en América, ahora vive en los Estados Unidos, cumplió 80 años, entrevistó a Obama, a Bill Clinton, qué sé yo, bueno, a presidentes y tiene una manera, y se dejó las canas, por ejemplo, y le decía que ahora decide ser él. Es decir, que esto tiene que ver tal vez con lo que estamos señalando. Y la gente, más allá de que sabemos por qué, digamos, que tal vez la introspección haya sido o la necesidad de vernos y de vernos como fuente vital y de ver sueños incumplidos en ese encierro haya despertado, digamos, algunas inquietudes. También la gente, por el propio miedo a la pandemia, dejó de tener algunos miedos y se animó a hacer otras cosas. ¿Puede ocurrir algo de eso? ¿Qué notas? Yo considero que sí, o que encontraron lo que en la psicología llamarían como herramientas de afrontamiento del miedo, ¿sí? Ajá, Porque el miedo siempre está, el temor, la duda, la incertidumbre, este es un momento de gran incertidumbre en todos los planos, ¿sí? claro, Entonces, lo que sí encuentro es que muchas personas han descubierto herramientas para poder afrontar los miedos y poder atravesarlos y darse cuenta que no eran tan terribles. Nosotros somos a veces, hablo en términos genéricos, ¿no? Pero somos como nuestros peores enemigos a la hora de hacer crecer los fantasmas adentro. Tenemos una fantasmática bastante desarrollada a y ver, tendemos contame a, eso. claro, tendemos a sobredimensionar los fantasmas internos, sobre todo los negativos, y en vez de posicionarnos al menos en una posición neutra, que sería como una posición del observador para poder mirar las cosas antes Claro, de poder reaccionar. Y somos muy claro, reactivos en general y reaccionamos en negativo. Y esto es de claro, Stephen Covey, que es un amigo de John Maxwell justamente, y Covey claro, habla de cuál es el efecto que tiene la reactividad ante las cosas, estar todo el tiempo peleando, todo el tiempo luchando, todo el tiempo puteando, insultando, escribiendo barbaridades en las redes sociales, versus tomar una postura proactiva. Cuando estamos claro, reactivos, el círculo de influencia que yo tengo para poder cambiar una situación se achica porque se agranda el círculo de preocupación adentro mío, como que la preocupación toma mi cabeza, ¿sí? En claro. cambio, cuando me pongo proactivo, con ideas, con soluciones, ahí el círculo de influencia se amplía y desde ahí puedo generar algún cambio. Ejemplo concreto, parejas que de un día para otro se vieron obligadas a convivir 24/7
días de la semana durante la cuarentena porque no se podía salir, adaptarse a trabajar en casa, tal vez no se soportaban, tal vez decidieron que necesitaban distanciarse y no era posible en ese momento. Bueno, y tal vez tuvieron conversaciones valientes que hacía muchísimo tiempo que no las tenían. Claro, Antes hubiera sido una reacción, ahora fue algo propositivo, digamos. Se claro, plantearon algo, mirá, me está pasando esto, ¿cómo lo claro, resolvemos? ¿Lo habrán resuelto o no? Pero claro, se abren esas instancias, ¿sí? Y a claro. partir justamente de lo que vos decís, que es el miedo o el temor que se manifiesta y dice, bueno, tengo que salir de alguna forma. Mandamos saludos, Joselín Parra, entiendo desde Colombia, Rodrigo Lobo desde Brasil, muchas gracias, Margarito Ochoa, creo que es de acá de Argentina, a Lester Dane, también desde Brasil, súper interesante desde Rosario, nutridamente. Bueno, mucha gente que se va enganchando a este vivo con Daniel Colombo, hablamos de la vida, hablamos del coaching, que, bueno, bien explicaba Daniel, proviene del método socrático, o en todo caso proviene del método de conversación en el que se intenta buscar una verdad, porque de eso trataba también el sofisma, por ahí Ujú. tenga alguna conexión, y nosotros que vamos buscando nuestra verdad en la vida, ¿no? ¿Hay algo de eso, Daniel? ¿Hay una búsqueda que se aceleró con la pandemia de encontrar nuestra verdad, nuestra esencia? ¿Y qué podés recomendar a aquellas personas que de repente dicen, bueno, hice esto hasta ahora, pero quiero cambiar, que quiero, nada, esto que vos dijiste, ¿no? Me gustaría cantar y nunca me animé por el que dirán. Estamos muy condicionados también por el que dirán en nuestras vidas. En el universo somos sujetos sociales. Sujetos sociales significa que nuestro yo se constituye en relación a los otros, diría Lacan, digamos, mal traducido. Pero en cualquier caso, nos importa o somos un poco el producto de nuestro entorno. Y muchas veces la mirada de ese entorno nos condiciona a tal punto de impedirnos ser lo que somos. ¿Hay algo de esto y cómo se puede modificar? Bueno, hay algo de eso y dijiste algo muy interesante. Lo que yo escuché que dijo Hugo fue quiero cambiar. Esa es una declaración muy importante. Diríamos declaración, le llamamos en el coaching cuando uno dice explícitamente qué es lo que quiere lograr, ¿no? Es muy distinto a decir quiero cambiar a decir tengo que cambiar. El tengo que o el debería cambiar es como de alguna manera una obligación. Entonces ya Ujú. desde ahí mi mente subconsciente, que es la parte de la mente que tiene las emociones, que tiene los sentimientos, se pone un poco rebelde, porque es la parte que cumple los deseos, después lo lleva a los pensamientos y de ahí a la acción directa. Entonces estuvo muy bien dicho por Hugo el quiero cambiar. ¿Qué puede hacer una persona que quiere cambiar? Al menos voy a transmitir mi experiencia porque no estoy para dar un consejo a alguien, ¿no? Porque de hecho Compartamos, es una compartir. conversación. Dale. Sí, a mí lo que me surge es el tema del autoconocimiento. La persona que se conoce puede tomar las riendas de su vida, puede liderar su vida, puede determinar incluso qué aspectos de su vida no quiere cambiar, porque muchas personas piensan que la transformación tiene que ser total, ¿no? Dar un giro de Mm. 180 grados, empezar una vida completamente nueva. Y Sí, acá sí, voy a sí. traer una herramienta de John Maxwell que me pareció muy, muy reveladora cuando él la compartió con los que somos sus alumnos. Yo formo parte del John Maxwell Team de América Latina, entonces tengo mucha cercanía con su material también. Ujú. Y él dice, para proponerte un cambio, un desafío, una transformación, no es necesario que cambies 180 grados o que hagas un giro total. Y esto que nos han enseñado siempre que hay que corregir todas las debilidades que tenemos en nuestra vida tampoco es tan necesario. Para mí Ajá. fue un alivio enorme escuchar eso de un maestro así, porque yo dije, bueno, tengo tantas cosas para corregir. Me dice, Que no me no, alcanza la vida, que no dijiste me vos, alcanza ¿no? la vida. Y todos Entonces, diríamos lo mismo, ¿no? Es decir, si tengo que claro. nacer de nuevo, pero ¿qué hago hasta acá? Claro, está muy Y, bueno. Mira, y ahí fíjate, Estefanía, por ejemplo, discúlpame, Hugo, completo el sí, concepto de John agradecía ese Maxwell, dato. así lo atamos y El de quiero por el tengo, esto remarcan el, algunas personas, por eso. cambiar el tengo por el quiero, cambiar el tengo que cambiar por quiero cambiar o elijo Sí, cambiar, ¿sí? Y en la receta de John Maxwell, por llamarle receta, es la siguiente. Si querés encarar un cambio, trabajá el 80% en hacer mejor las cosas que ya haces muy bien. Sumale un ajá. 15% en aprender Pará, algo déjame nuevo. anotar, pará. Vos vas Dale, rápido, pará, déjame anotar. dale. No, 80% 80%, dedícate a hacer mejor lo que ya haces muy bien. ok, ¿Sí?
Enfócate en Sí, hacer mejor lo que ya haces muy bien, ¿sí? ok. 15% en aprender algo nuevo para aplicar en eso que ya haces muy bien, ¿sí? Ajá. Y Yo te solamente digo, estoy pensando en mi propia vida, ¿eh? O sea en tu que me vida, imagino que los que exacto. están conectados también lo están utilizando. Dale. Exacto, repito, 80% hacer mejor lo que ya hacemos muy bien, 15% aprender algo para mejorar ese 80% que ya hacemos muy bien y solamente 5% del tiempo dedicate a trabajar en tus debilidades. Ah, mira vos. Imagínate que para mí fue un cambio de perspectiva importante, ¿no? Importante. Y te diría que ahí radica gran parte de un concepto que lo trae, por ejemplo, el método Kaizen, que es el tema de la mejora continua. La mejora continua no es solamente para una fábrica de autos, la mejora continua es para nuestra vida en particular todos los días desde qué voy a cocinar hasta cómo voy a ejercer, en tu caso, el periodismo, yo mi tarea como coach, cualquiera de las personas que están acá, es decir, cómo me supero día a día. Y desde ahí vas a encontrar el combustible que te va a llevar adelante a dar el siguiente paso. Y va a aparecer un componente de intuición que muy poca gente escucha la intuición, ¿sí? Mucha gente dice, yo soy muy intuitivo, pero se pegan unos palos en la vida totales porque no la escuchan, digamos, como desde el alma. La escuchan muy con el ruido ambiente. Y para esto necesitamos ir para adentro, silenciarnos, autovalorarnos, considerarnos como seres únicos que somos, nadie es igual a otro, que tenemos dones, talentos y habilidades que son particulares y que sería una pena que se marchiten adentro nuestro. Ahí empezaría lo que yo sugeriría que alguien que quiera empezar este camino del cambio pueden arrancar por ese lado. Te lo repaso, a ver si estuve bien, ¿eh? Como Dale, 80% reforzar las cosas que hago bien. bien. 15% mejoro las cosas que hago bien. Ambas Aprendiendo algo. aprendiendo algo. Ambas cuestiones están vinculadas con la esencia, de nuevo. Reforzamos el Exacto. concepto porque por algo hasta acá hay, en este caso, un 80% de las cosas que tienen que ver con mi esencia. Un 15% que puedo agregarle valor a lo que tiene que ver con mi esencia y un 5% cambiar mis debilidades. Eso significaría que hay una posible versión de uno mismo que siempre estaría por venir si yo estoy dispuesto a reforzar lo que hago bien, pero también a mejorarlo, por adquirir nuevas herramientas, pero también a cambiar aquellas cosas que, suponete alguien te dice, che, vos llegás siempre tarde, o sea, haces todo bien, pero llegás siempre tarde. Bueno, tal vez eso tenga que ver con ese 5%, ¿no? Claro, acá hay una pregunta de Jocelyn que dice, 5%, ¿cuánto tiempo sería trabajar nuestra debilidad? Todo el tiempo que haga falta. Porque de hecho nosotros, hay un concepto que mucha gente confunde. Nosotros, la perfección como tal no existe en este plano físico. Al menos en mi creencia y lo que vengo experimentando a lo largo de mi vida. Lo que sea, lo que podemos aspirar es a la excelencia. La excelencia es un rasgo mayor de calidad en cada cosa que hago, cada pensamiento que tengo, cada intención que le pongo en mi próxima acción que voy a hacer con mi familia, en mi trabajo, en lo que sea. Entonces, cambiar lo que es perfección por la aspiración a la excelencia, en hacer mejor lo que ya hago muy bien, es una muy buena perspectiva de crecimiento. ¿Por qué? Porque me saca el peso de que tengo que ser perfecto. No existe el ser perfecto en este plano Claro, físico, ¿sí? claro, claro, Entonces eso nos trae como un pañón. Esto no es para caer en la mediocridad, todo lo contrario. claro. Sí es para saber que puedo aspirar a ser excelente, hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo todo el tiempo. Acá Mira, la cuestión es todo el tiempo, ¿no? claro, claro. Tenemos saludos de Costa Rica, la verdad Qué que bueno, hermoso. eh, Episma Petragala, bueno, saludos de Joselín, bueno, de muchos lugares que nos están escuchando, porque claro, Joselín se preguntaba 5% cuánto Mm. tiempo sería. Ahora, hay muchas conclusiones como para ir sacando, lo vamos a repetir esto porque tal vez podamos hacer un aporte que me parece tiene mucho que ver con la humanidad que viene, que ya está presente. Me voy a permitir hacer eh, una sugerencia, digamos, porque también me gusta, no lo practico, pero me gusta la crítica literaria y de material cultural. Hay una serie que está ocurriendo ahora, que salió, la terminé de ayer, que es en el canal Apple+. No, insisto, no tengo ningún compromiso, sino que la sugiero porque
se llama El yo que no ves, está producida por Oprah Winfrey y por el príncipe Harry, pero aborda el tema de la salud mental y aborda estas cuestiones de las que estamos hablando, que tienen mucho que ver con lo esencial, en la que, bueno, los protagonistas son desde personas comunes de la India, de África, de Estados Unidos, de América y de un montón de lugares, pasando por Glenn Close, pasando por Lady Gaga, por personalidades más reconocidas, todas unidas por esto que estamos compartiendo, Daniel, por cuestiones que no vemos de nuestro propio yo, cuestiones que están ahí, algunas que piden salir, como el emergente de la identidad, hay un caso, no voy a expoliar la serie, como la necesidad de algunas personas que necesitan salir de algún lugar, salir para poder decir algo, salir del closet en algunos casos se llama, en otros casos salir, contar una situación vivida, en muchos casos hay situaciones mucho más graves, con derivaciones traumáticas, el famoso estrés postraumático que no se piensa solamente en casos de guerra, sino en casos menores, que también puede ser un obstáculo si no lo descubrimos para poder progresar en la vida. Es decir, como la mente tiene la capacidad de proteger algunos aspectos para poder seguir adelante, para sobrevivir, esos aspectos, sin embargo, tapados, impiden el crecimiento de la persona, ¿entendés? Y entonces hay una conclusión ahí que me gustaría charlar con vos, que tiene que ver con las relaciones de afecto, con acercarnos a aquellos que nos escuchan de verdad, que les interesa escucharnos, con nosotros, a quien nos interesa contarles, y con el afecto como elemento constitutivo. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en eso que te conté? Ay, mira, cuando estabas hablando, Hugo, me vino a la cabeza algo que comparto mucho frecuentemente, que es el tema del poder de las creencias que en nosotros. Las creencias son algo que no podemos elegir, porque las creencias aparecen y de pronto no nos damos cuenta hasta que estamos teniendo resultados que no son los que nos gustan en nuestra vida. Una creencia se genera en general básicamente en la primera etapa de nuestra infancia, entre que nacemos y los 6, 7 años aproximadamente, según dice la psicología. Y las creencias, cuando estamos en esa fase, nosotros observamos alrededor a nuestros padres o las personas mayores con las que nos hemos criado y de alguna manera queremos complacerlos, entonces de alguna manera nos queremos congraciar. Lo que pasa es que si las creencias son tendencias estimulantes que tenemos alrededor nuestro, no hay ningún problema y vamos a crecer con una estructura de personalidad, del hacer en el mundo, de creérmela en el buen sentido, como decimos habitualmente, Sí, de la mucho más autoestima, firme, ¿no? Necesaria, sí. de la autoestima, exacto, versus cuando tenemos creencias imposibilitantes o creencias debilitantes, como ha sido mi caso. Yo trabajo desde los 8 años, soy de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, de Maipú, camino a Mar del Plata. Ahí empecé a laburar en la radio de mi pueblo a los 8 años, haciendo un programa para niños. Y trabajaba porque en mi casa, primero porque me apasionaba la radio, es algo que me apasiona hasta hoy, y también porque en mi casa hacía falta que trabaje. Y yo creo que fue un poco la vía de escape también de un entorno muy tóxico que había en mi familia de origen, ¿verdad? Entonces, si yo de adulto repito esas mismas creencias de la misma manera, porque compré el paquete tal como vino y lo sigo repitiendo, probablemente no voy a tener la vida funcional que quisiera. ¿Por qué? Porque esas tendencias, esas creencias me condicionan. Cuando una creencia me condicionó, se transformó en un paradigma. Es decir, que yo veo la vida de determinada manera. Un paradigma es una creencia a la que yo le di tanto poder que creo que es así. Por eso, por ejemplo, que es tan difícil hablar con personas que opinan tan distinto a nosotros. ¿Sí? Cuando una persona piensa muy distinto a nosotros, nos cuesta mucho engancharnos en la onda, por más afecto que tengamos. Y lo que vos mencionabas de la cuerda afectiva, de la que habla la serie que viste, es exactamente así. Porque la cuerda afectiva, el factor afectivo, es uno de los pilares básicos de la construcción de nuestra identidad como seres humanos. Si hemos crecido de chicos en un entorno amoroso, no, maduramos de una manera, pero si hemos crecido sin un entorno amoroso o de pronto teniendo bullying en la primaria o en la secundaria, como fue mi caso también, en algunos momentos, creces de otra manera.
te vas haciendo como más duro frente a distintas cosas, te haces o más reservado. ¿Encontrás alguna técnica para afrontar ese tipo de situaciones? Te ¿Cuál aislás, es? te haces más Te autista. aislás. Exacto. Contame, no sé si te atreves, pero bueno, me sale el Sí. periodista, el defecto profesional. ¿Vos Dale. sufriste bullying? ¿De qué tipo? El bullying cuando de pronto haces algo muy distinto al resto de los pibes de ahí. Yo iba a estudiar a la mañana al colegio y al mediodía comía 15 minutos y me iba en bicicleta a la radio a trabajar, desde los 8 años en adelante. Entonces era una vida bastante distinta. Que por supuesto eso, en un pueblo pequeño, una radio con mucha cobertura ahí en esa zona de la provincia de Buenos Aires, una emisora de AM en ese tiempo, ¿no? Con discos de pasta y demás. Hice todos los puestos que se pueden hacer en la radio, los hice, los cubrí y tenía mi propio programa a los 8 años que lo producía y demás, que era un programa para niños, que después lo hice en televisión acá, en lo que hoy es la televisión pública, el Canal 7. Fue el primer programa donde se pasó la Pantera Rosa. Mirá, Sí, sí. El productor de ese programa hoy es productor en TN. Una persona que cada vez que nos vemos se acuerda mucho de esa parte de mi infancia, mm, ¿no? Yo mm. soy de Maipú, provincia de Buenos Aires. Sí, sí, Y sí, te preguntan por saludan de acá. la barría, aprovecho, ¿no? Sí, Aprovecho que hiciste una pausa. Te sí, saludan, bueno, Emilce, Miqueo, coaching sí. ontológico, estoy estudiando coaching ontológico, bueno, Bien. un especialista acá, Daniel Colombo, con quien hablamos, un poco más allá estrictamente ¿Cuál- del cuál- coaching, hablamos cu- de cuestiones que pueden ser interesantes, porque, insistimos, la pandemia nos avanzó sobre nuestra soledad. mm, Muchos dicen que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. De algún modo vos lo dijiste antes, ujú. porque los autoboicots, porque los pensamientos negativos le ganan a los positivos, porque a veces somos incapaces de valorar lo que tenemos y siempre estamos poniendo sobre la mesa fuerte, ¿no? Como masoquistas, lo que nos falta, no lo que logramos. La ansiedad sobre el porvenir nos carcome y nos impide disfrutar el presente, que es lo único realmente que tenemos. ¿Qué pasan con esos pensamientos que vuelan así hacia aspectos que no deberían anidar por mucho tiempo aquí? Bueno, ahí tenemos una estadística que es bastante llamativa. Nosotros tenemos habitualmente por día unos 60.000 pensamientos. Y Ah, las neurociencias han estudiado de que aproximadamente la mayoría de las personas, más o menos un 90% de la población mundial, piensa en negativo el 90% del tiempo. wow. Entonces, fíjate el nivel de vibración que hay desde el punto de vista de la energía, si quieres llamarlo de esa forma, que se va produciendo a partir del pensamiento, porque el pensamiento no es inocente, el pensamiento es creador de realidades, ¿sí? Que después se traducen, por ejemplo, en el lenguaje. El lenguaje con el que hablamos, las palabras que utilizamos y las palabras que utilizamos para adentro son constructores de la realidad, no son inocentes, ¿sí? Y dentro de los pensamientos tenemos aproximadamente unos 12.000 que son rumiantes, es decir, la autocharla que tengo conmigo mismo todos los días. Todo esto por día, ¿no? Entonces imagínate la potencia de construcción en positivo o en negativo que podemos tener a partir de los pensamientos. Hace muchos años, cuando empecé a entrenarme, todavía no se llamaba coaching esta disciplina, se llamaba gestión del cambio, te estoy hablando 30 años atrás que vengo ejerciendo esta actividad, eh, escuché un dato que no lo pude corroborar, pero lo escuché en un seminario dentro de mi formación, y dice que para cambiar un pensamiento negativo se necesitan aproximadamente 33 pensamientos positivos Ah, para mirá. neutralizar el pensamiento negativo que tuve. Entonces, por eso cuando recién, por ejemplo, preguntaban cuánto tiempo lleva a trabajar en mis debilidades, esto es un proceso continuo de toda la vida y esa es la parte que menos le gusta a la mayoría de las personas. Quiero aclarar que levanto las dos manos porque yo era de esas personas. A mí me costaba mucho empezar a flexibilizarme, a cambiar, a transformarme y lo logré metiéndome en cuanto curso de autoconocimiento había. Hubo cosas que me encantaron, otras cosas que no me gustaron para nada. Hice terapia muchísimos años, sobre todo superando algunas cuestiones de infancia que había mucha agresividad en mi familia, mucha violencia intrafamiliar. Y entonces todo eso me permite encontrarle como un nuevo sentido a mi vida, pero es un trabajo como de observación constante. Cualquier corriente de la meditación, del budismo, cualquier corriente de desarrollo espiritual, no estoy hablando de religiosidad, sino de espiritualidad,
espiritualidad práctica, que es lo que yo llevo adelante en mi vida, habla también de esto, ¿no? Todo esto que estamos hablando funciona si lo practicamos. Si no, queda dormido, como Mm, cualquier otra cosa, ¿no? Como un músculo que no lo ejercito en el gimnasio. Entonces es muy importante el hecho de darnos el permiso de empezar a experimentar la posibilidad de tener una vida más satisfactoria, con mayor bienestar y conectar más con la felicidad, que en definitiva hemos venido a eso. No somos mm. máquinas hechas solo para trabajar, sino también para disfrutar, para tener un sentido trascendente. Por eso Argentina es uno de los países también que tiene mayor gente, cuando hablamos que siempre se dice, por ejemplo, para los que nos ven desde otros países, pero a veces nos dicen argentino, un argentino, ¿no? Los argentinos en el exterior, ¿no? Cuando nos dicen eso, pero también se lo reconoce como un pueblo muy solidario. Argentina tiene esa característica y eso la componen las personas, ¿sí? O el talento Eh, argentino, que siempre se habla de decir, bueno, hay claro. mucho talento en Argentina. Eso es también porque cada una de las personas saca a lucir ese talento. Y eso lo tenemos Claro, todos. sí, sí. Hay rasgos en nuestra cultura identitaria muy fuertes, algunas que nos llevan a este autoboicot permanente, tal Sí. vez tenga que ver con la constitución de la Argentina, con algunas cuestiones vinculadas con el contrabando inicial en la propia formación del país, otras tienen que ver con la negación de nuestra base indígena. Hay otros países de América que son más identitariamente más sólidos en ese reconocimiento de su pasado. Nosotros por momentos queremos parecernos más a los europeos que a nuestra propia identidad originaria. También es cierto, viste, pensaba en el premio Nobel que definió a los cuatro países, ¿no? A los países ricos, pobres, a Japón que no tenía nada y lo tiene todo, y a Argentina que teniéndolo todo no lo tiene nada. Un poco el argentino es ese promedio de la especie extraña en el que se destaca muchas veces en otras comunidades, nos ha pasado con los 5 premios Nobel, pero que también tiene un grado de autoboicot, por eso es de los países que más se Mm, autoanaliza, ¿no? Porque mm. evidentemente no puede resolver cuestiones que otros países ya han resuelto, y eso hace a un cuerpo social, pero a la suma también, o a la conjunción de individualidades. En este sentido, saber hacia dónde vamos, porque pienso en la identidad de origen como para autoconocernos, pero también tener un horizonte, un proyecto, que en la Argentina en general, viste, vamos para allí, para acá todo el tiempo, eh, pueden ayudarnos a alcanzar un objetivo, Daniel, es decir, tener más o menos claro para dónde vamos, trabajar en ese plan, abonarlo, como decís vos, con terapias, como hiciste vos mismo, con autoconocimiento, con alternativas, con esa construcción. ¿Puede darnos esperanza real sobre la concreción incluso de un sueño que nos parece imposible? Totalmente, absolutamente. Y yo conozco todos los días decenas de personas que lo están logrando. Entonces, si decenas de personas comunes, como vos, como yo, porque somos personas comunes, que tenemos por ahí algún don y una destreza en determinado campo, pero todas las personas tienen dones, todas las personas tienen habilidades, lo pueden lograr también. No hay ninguna cosa extraordinaria, digamos, en uno más que esa convicción, esa certeza, esa fe de la que hablabas al comienzo, con esa definición maravillosa que diste, que les recomiendo a los que recién se enganchan que vean desde el comienzo cuando Hugo lo deje grabado porque estuvo muy muy bueno, para poder conectar con esa potencia interna que tiene que ver con el ser, con lo que yo quiero, tengo que tener una gran determinación interna para plantarme frente a lo que verdaderamente quiero. Hoy a la mañana estaba trabajando con un empresario como su coach empresarial, estábamos trabajando en un encuentro y él reflexionaba sobre si vale la pena quedarse en un país como Argentina en este momento o apostar para llevar su empresa afuera y empezar a internacionalizarla y demás. Es una empresa que le va muy bien, que le va muy, muy bien, no es porque le va mal en su actividad, eh, pero por esto del zigzagueo que siempre tiene la Argentina, ¿no? Como una montaña rusa. Y concluyó él, y eso es lo que puedo comentar, en que tiene que ver con los valores personales y con lo que vos querés para vos. Es decir, hay momentos donde vos te podés rendir y decir, bueno, tiro la toalla acá o en cualquier otro lugar. Y existe la Claro, falsa creencia que yéndonos a vivir a otro lugar, la vida va a ser maravillosa. Yo he vivido claro, en otros países al igual que vos, y vos sabés que la vida también tiene sus complejidades en otros países. Entonces, claro.
aparecen otros componentes, como el del desarraigo y demás. Entonces, es posible lograr el sueño siempre que uno crea en ese sueño. Y lo que sí es Ahora, posible también diseñar el sueño, ¿sí? Hay que claro, diseñar el sueño. No es solamente, bueno, yo no sé, quiero lanzar un producto, bueno, mañana voy a tener el producto. No, todo es la consecución de muchos años de trabajo y de mucha disciplina, de mucha constancia, de fracasar, de levantarte, al menos ese es mi caso. total. Ahora, como última respuesta, dame la de Milton, que está preguntando cómo podemos cambiar los pensamientos rumiantes. Es interesante. Mm. Ahora, recuerdo en el 2000 me fui a México por un proyecto y estuve casi un año ahí, o muchos meses, o varios meses, y fueron duros porque estaba lejos de mi mujer y de mis hijos. Pero también recuerdo que entre cartas que mandaba, mail, porque no estaba el WhatsApp todavía, me acuerdo que compré un cuadrito que por ahí tengo colgado y le mandé a mi mujer en su momento y decía algo así como, para poder conquistar el mundo, para poder conquistar lo que quiero lograr, necesito conquistarme en lo personal, necesito hacer Mm. una conquista, digamos, como dijiste vos, desde el autoconocimiento. Y pensaba en esto, ¿no? Que hay gente que todo el tiempo está como huyendo del lugar en donde está, casi buscando esa estimulación que pudieran significar incluso hasta las adicciones, porque el alcohol Mm. o las drogas son bastones para poder caminar, porque la gente no puede entender su propia realidad, y que hay una posibilidad para, también es una enfermedad, claramente, no lo digo como Mm. una crítica, sino como una Mm. cuestión que arranca tal vez como una prueba y termina muy mal, porque es una cárcel, pero termina siendo una adicción de la cual uno no sale, que se acostumbra porque no puede soportar aquello que no exploró, que es su propia posibilidad de ser, ¿no? Es decir, Exacto. esta idea de, a ver, digamos, qué sentido tiene lo que yo hago o aquello que está dentro mío, hacia dónde va. Hay un versículo, a mí me gusta, yo te meto algún versículo que me viene a la mente porque me ha gustado leer mucho y tengo versículos que me vienen cada tanto, que es el apóstol Pablo escribiéndole a sus discípulos, Mm. y creo que en una carta a los romanos le dice, o a los romanos, o a los de las salonicenses o colosenses, le pone, porque el querer y el hacer proviene de su buena voluntad, es decir, como que aquello que nos tenemos como deseo de hacer, proviene en este caso de una creencia, pero también del propio ser que está en esa relación, ¿no? En esa relación Ujú. con, es decir, el deseo que te lleva a hacer lo que vos querés hacer, que no hay que impedirlo, no hay que taparlo, porque ahí es donde viene tal vez la frustración, ¿no? A ver, Ujú. no es una pregunta, es casi un Sí, sí. preámbulo para que vos lo desarrolles. Sí, hay algo interesante en el mundo del coaching que le llamamos la exploración de las posibilidades, digamos. Bueno, a ver ¿Ah? qué posibilidades hay. Es muy interesante. Por eso mucha gente recurre al coaching porque obviamente, vuelvo a repetir que no es un proceso psicoterapéutico y que no en todos los casos el coaching te va a resultar. O sea, en ningún Claro, caso un coach reemplaza a un psicólogo, lo quiero remarcar. Pero en el explorar posibilidades nosotros vamos a empezar a ver todos los matices que tenemos y no quedarnos encerrados en ese cuadrito que tenemos adentro de nuestra cabeza como diciendo, esto es todo lo que yo puedo hacer. Yo me puedo abrir, yo me puedo explorar, hay gente que se ha reinventado completamente a partir de la situación de la pandemia, pero por supuesto que el trabajo lo tiene que hacer la persona. No va a haber nadie que lo pueda hacer. No va a venir, no sé, el presidente de la nación, el jefe de gobierno, un empresario, tu jefe a hacerlo por vos. Esto requiere como de un gran compromiso interno con uno mismo. Lo claro. pongo en temas del liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, mucha gente piensa en los grandes líderes, vos mencionabas algunos hoy, ¿no? Como Obama y demás. No, el líder somos cada uno de nosotros. Cuando trabajo liderazgo adentro de las empresas, cada una de las personas que forma la empresa puede ejercer su autoliderazgo si así lo quiere hacer. Estás autoliderando en tu casa, estás autoliderando en tus relaciones, estás autoliderando en tus pensamientos. Ahí voy con la respuesta para Milton, ¿no? Milton, sí, diseñar el sueño es fundamental y te diría que cuando te aparezcan pensamientos rumiantes, acordate de por qué empezaste, cuál es tu sueño, qué es lo que querés lograr, cuál ha sido tu avance también, porque nos olvidamos mucho del avance que tenemos.
Vemos hace un la momento foto, ¿no? No vemos la película. no claro, vemos la fotito de hoy, ¿no? Como la selfie del momento, pero no vemos todo el rollo Que a que veces nos tenemos va atrás. bien y a veces, o casi siempre nos puede dar Exacto. mal. Pero Mirá, no hace un vemos de rato dónde estaba, salimos a dónde llegamos, claro. exacto, hace un momento antes del vivo estaba trabajando con un empresario de Mar del Plata y también como su coach y nos estábamos reencontrando después de unos 8 meses que no nos veíamos en el trabajo. Y yo observé semejante avance en esta persona, en positivo, atravesando esta situación tan caótica para una empresa que tiene 70 empleados y demás, que yo realmente lo felicité de todas las formas que me salieron, porque realmente hay algo heroico en esto. Y hay algo heroico en cada uno de nosotros. Cuando a la mañana nos levantamos y elegimos tener una mirada, no optimista desde el punto de vista de ser un boludo alegre, no, ser un optimista realista, ¿no? Decir, bueno, están pasando cosas y apuesto a pararme frente a mi fortaleza, a mi determinación y a la automotivación para seguir adelante. ¿Por qué? Porque confío, porque tengo fe, porque tengo herramientas, porque puedo, porque decreto que puedo, y eso es lo que te saca adelante. Le respondemos a Emilce que va a quedar grabado el vivo, porque muchas preguntas surgen en este vivo, por supuesto, con Daniel Colombo, que vamos a repetirlo porque la verdad que me parece que podemos hacer un aporte a gente que, por supuesto se está preguntando, eh, como nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué hacemos en pandemia cuando de repente todo se aceleró? Y vivimos una posmodernidad más caótica, más llena de incertidumbre, cuando tal vez sea una posibilidad para la resiliencia, para cumplir con sueños que hasta ahora no habíamos alcanzado, para cambiar de hábitos o para generar nuevas posibilidades, para alimentar aquello que nos ayuda a crecer digamos, y eliminar aquello que nos lleva hacia atrás, para posicionarnos de ese lugar, ¿no? Y replantearnos nuevas opciones en nuestra vida. La vida y la muerte se nos enfrentó de algún modo a la humanidad con una herida narcisista, como señalaba al principio, que no evita que nuestra autoestima o el ego necesario para seguir adelante nos pueda reposicionar, ¿no? Casi como un universo de posibilidades. No sé si coincidís, Daniel, con esa idea. Totalmente, Hugo. Y volviendo al tema que era el eje de nuestra charla de hoy, de lo que hemos hablado de ni más ni menos que de resiliencia, porque no la Claro, mencionamos específicamente, salvo al comienzo, pero hablamos toda la charla sobre herramientas para la resiliencia. La contanos, a resiliencia ver. es, puestos en el momento límite de nuestra vida, en un momento bisagra, incluso cuando decimos, si me pasa algo así, yo me muero, ¿sí? Cuando lo vemos proyectado en otros, bueno, cuando estamos puestos en esa situación, te aseguro que sacás fuerza de no sé dónde y lo haces. Y tomás la pequeña primera mínima acción que puedas tomar, porque no hace falta ver todo el camino. ¿Sí? Y estos son momentos, los momentos de incertidumbre, y lo digo muy enfáticamente, donde no tenemos todo el camino, porque hay un componente de incertidumbre muy, muy fuerte. Y lo único que podemos hacer es tomar un pequeño, mínimo paso hacia adelante. Mínimo paso. Y después otro paso. Y después otro paso. Esto yo le llamo como cambios microscópicos, ¿no? Cambios microscópicos, uno hilvanado con el otro, que siempre con la meta clara de a dónde querés llegar, a dónde Mm. querés posicionarte, a dónde, qué es lo que querés lograr, ¿no? Tener eso bien, bien, bien claro. Pero al hacerlo en pequeños pasos, eso, digamos, se hace más llevadero. No es que tengo una montaña enorme como la de los escaladores del Everest, ¿sí? Que también hablamos de eso al comienzo de esta charla, para afrontar, sino que yo puedo dar esos pasos y eso me da más fuerza, porque cuando voy avanzando ya me voy sintiendo más seguro. A partir de esa autoconfianza y esa autoconvicción, ese merecimiento, hay mucha gente que siente que no son merecedores, que no se merecen las cosas buenas que le pasan o que se viven comparando para comparar la desgracia de uno con la desgracia del otro. Entonces empezar a cortar todos esos hilos invisibles de las heridas emocionales, narcisísticas también en muchos casos, pero también hay heridas que vienen del entorno para no estar tan dependiente de los demás, para tener mayor libertad desde adentro, para que aparezca y emerja el ser. Mm, mm. Pensaba, ¿no? En esto que vos decís, Mm. alimentar aquellas cuestiones positivas y huir de la idea de la comparación, ¿no? La comparación Sí,
que es un pensamiento habitual que tenemos porque como especie vivimos rodeados de otros que en general hacen lo mismo que hacemos nosotros, porque, qué sé yo, no sé, desde un abogado hasta un arquitecto va a un estudio y comparte y no puede evitar compararse. Y esa comparación es muy negativa, ¿no? Porque justamente la singularidad de ser irrepetibles nos permite a nosotros hacer cosas que no son comparables con las que hace el otro, aunque parezca eso en esta tribu, ¿no? Exacto, absolutamente. Quería responderte sobre el tema de John Maxwell y él efectivamente fue en su juventud un pastor protestante que fundó muchas iglesias en Estados Unidos y hubo un momento en su carrera, por ahí alrededor de los 40, 50 años, donde él es un excelente orador, es un excelente speaker, conferencista internacional de calibre mundial, es muy atrapante escucharlo a John, realmente tiene una habilidad, pero no solo de las palabras, sino de contenido, digamos, Mm, muy, muy rico en lo que hace y él decidió dejar él sigue siendo pastor y demás, pero no tiene una iglesia, y todo lo que hace desde el John Maxwell Team actualmente, que es la empresa y la organización que tiene a nivel mundial, con otras ONGs que también tienen, ¿sí? Que son organizaciones sin fines de lucro, es formar a personas, no desde un punto de vista del culto que él llevaba adelante como pastor protestante, sino desde un punto de vista más amplio y llevar el liderazgo a niveles más humanos dentro de las empresas. Eso es a lo que él y todo su equipo se dedica y de hecho en el entrenamiento que yo tomé no hubo ningún tipo de referencia religiosa ni cosa por el estilo. Creo que una sola vez hizo una mención a su pasado, pero nada más que eso. Pero sí, John efectivamente y tiene una sapiencia y una habilidad también para relatar y para contar experiencias de vida que es maravilloso escucharlo, te quedas horas. sí. Aparte es muy generoso con el compartir. Él de pronto invita a algún amigo, que todos los amigos de él son realmente figuras muy notables, y para compartir una conferencia con los alumnos, como en mi caso, y la verdad que es maravilloso escuchar, como contaba hace antes, por ejemplo, el caso de Simon Sinek y tantos otros maravillosos que hay, ¿no? Claro, claro, claro. Y acá Andrea dice, Miqueo dice salir del lugar de Mm, víctima y tomar el lugar de la responsabilidad. Claro, sí. nosotros somos los autores de nuestra propia vida y ese protagonismo, ese rol protagónico que de algún modo estamos Mm, buscando, es lo que nos completa. Es decir, aquello que nos falta, me parece. Corregime, porque yo estoy hablando mm, desde un periodista con alguna experiencia en otro terreno, pero o como profesor, si querés, pero digamos, hablando más de la comunicación, la mm. sensación es que en la medida en que ocupamos el lugar que nos compete como autores, el lugar del faltante empieza a decrecer, ¿no? Que es como lo que siempre la humanidad se pregunta. Creo que igual estamos medio sobre el tiempo, pero respondeme, por favor, Daniel, Sí. cuál es tu apreciación sobre esta cuestión de ser protagonista de nuestras vidas. Sí, en general la mayoría de la gente, por ejemplo, a través de la queja, a través de la comparación, a través de la envidia o de todo ese tipo de sentimientos que no son contributivos, se enfocan más en el lugar de la víctima, ¿no? La idea sería pasar a ser responsable. La palabra responsabilidad le cae como un mazazo a mucha gente, no le gusta escucharla, igual que la palabra disciplina, a la gente no le gusta escuchar la palabra disciplina. Sin embargo, la responsabilidad es ni más ni menos que la habilidad para responder ante las cosas, de qué forma yo actúo frente a lo que me toca actuar, ¿sí? Entonces, acá la idea es trabajar también internamente para poder asumir una mayor responsabilidad, ¿sí? Inclusive cuando la gente se queja y tira la pelota fuera, digamos, del nivel de responsabilidad sobre alguna situación, ya también está cayendo en el síndrome de la víctima, porque algo mínimamente podés hacer, ¿sí? Desde tu lugar. Por ejemplo, no quejarte y proponer una idea. Por ejemplo, no criticar a la otra persona y alentar pensamientos positivos. O si quiero compartir una visión que tengo dispar a la de la otra persona, hacerlo de una manera respetuosa. Esas ya son formas de eh, encarar esa responsabilidad personal. Mm. Creo que estamos sobre el tiempo, no sé si queda un minuto o algo así, pero me gustaría que la próxima vez hablemos un poco del condicionamiento externo, ¿no? ¿Cuánto hay de los otros en nosotros? ¿Cuánto podemos desarrollarnos si tal vez evitamos
o nos alejamos de aquellos mundos que pueden ser más condicionantes. Algunos le dicen tóxicos, otros determinantes o deterministas de nuestros propios sueños o realizaciones, ¿no? El chico que siempre está alrededor de lo que del deseo de los padres, ¿no? Mm, Ese mandato familiar. Si querés claro. concluir con una primera mirada sobre esto y hacemos otra, si te gusta el tema, para más adelante sobre esta cuestión. Con mucho gusto, Hugo. Eh, la primera invitación es como emanciparnos de todo aquello que nos ata. Hay un momento Ah, donde tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. Entonces, si tuve una mala relación con mi papá, como fue mi caso, digamos, no necesariamente eso lo tengo que replicar durante toda mi vida. Puedo perdonar, puedo sanar, puedo avanzar, puedo no coincidir con las cosas, puedo no justificarlas, pero puedo entenderlas. Hay una gran diferencia entre justificar y entender las cosas. Esto en el coaching le llamamos distinciones, ¿sí? Para que no es todo lo mismo. No es lo mismo la ira que sentirme frustrado, por ejemplo. Son cosas distintas. Entonces, cuando empiezo a ver las sutilezas adentro mío, que esto se consigue obviamente con trabajo interior, con autoconocimiento, ahí puedo empezar a disfrutar de la vida de una mejor manera y empiezo a romper esos lazos emocionales que tengo alrededor. Daniel, cerramos acá por hoy. Mucho para conversar, mucha gente muy interesada desde distintos países y por supuesto localidades. Creo que gente de Olavarría, por ejemplo, ya hablamos, ¿no? Hubo gente de Costa Rica, de Brasil, de México, de Colombia. Bueno, un placer compartir con vos este tiempo y nos encontramos en una próxima, ¿te parece? Con mucho gusto, Hugo. Un placer poder compartir con vos y con toda tu comunidad también. Bueno, lo dejamos grabado y seguramente en las redes comunicaremos cuando volvemos a conectarnos con Daniel Colombo y te mando un fuerte abrazo, cuídate. Igualmente, Hugo, saludos a tu tribu. Chao, nos Chao, vemos, hasta hasta luego. luego.